Bueno, Bueno, ahora sí, Ana, buenas tardes. No, estás muteada. buenas tardes a todos. Bueno, gracias a la convocatoria de los colegas por unirse y bueno, y haber aceptado esta invitación que nos hicieron desde el colegio. Bueno, agradecer al Centro de Capacitaciones por la buena predisposición y acompañarnos en este primer encuentro. Y bueno, desde ya al Distrito 1 que siempre nos ha brindado el espacio y el acompañamiento para poder desarrollar y y seguir adelante con el espacio de comisión, que es donde hace ya del 2022 que nos encontramos en una tarea continua respecto a la que es la visibilización de los diferentes roles como arquitecto y sobre todo para destacar en este conversatorio justamente la importancia que tienen los informes técnicos y los informes de tasación. Así que bueno, más que nada agradecer a ellos, a las autoridades y bueno, hoy nos convoca un tema clave para nuestra práctica, que son los informes técnicos en pericias judiciales y privadas. Desde el espacio de comisión en pericias y transacciones trabajamos para reflexionar sobre los distintos roles que puede asumir el arquitecto y de todo para visibilizar esta incumbencia profesional que a veces se desconoce pero que tiene un gran impacto. Es en el espacio de comisión donde debatimos, compartimos experiencias y fortalecemos juntos nuestra práctica. Los invito a participar activamente de este conversatorio y a aprovechar este encuentro como una oportunidad de aprendizaje colectivo. En este primer módulo lo va a llevar adelante el arquitecto y especialista Adrián Carmelé, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en pericias y tasaciones por la UNL. Cuenta con más de 30 años de trayectoria como asesor técnico en el sector bancario. Posee una amplia experiencia en la elaboración de informes, control de tasaciones y certificaciones, así como en el análisis técnico y de mercado de viviendas financiadas por entidades bancarias o fideicomiso. Ha participado en el desarrollo de los actuales procedimientos de tasaciones del Banco Central de República Argentina y se desempeña como perito tanto judicial como privado. Y a su vez fue uno de los colegas que inició en el espacio de comisión y sigue participando activamente hasta el día de hoy. Así que bueno, le damos la bienvenida a Adrián y él va a continuar con la exposición. Después yo al final le haremos las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Ana. Bueno, tal como dijo Ana recién, agradecemos mucho el espacio que nos está dando el Colegio Provincial, poder llegar con la propuesta nuestra a nuestros colegas. Realmente era para nosotros es importante tratar de visibilizar esta actividad y bueno, como bien dice el título de lo que es esta charla, lo que buscamos acá es tener un conversatorio donde volquemos lo que es nuestra experiencia en la práctica directamente. O sea, nosotros no, desde nuestro hacer de profesional, nuestra actividad está vinculada con la práctica, o sea, con el ejercicio profesional y eso de alguna manera es lo que va a ser digamos, el eje en el cual vamos a estar poniendo esta charla en aquello que justamente hace al ejercicio profesional y no la teoría. Así que bueno, de ahí el nombre conversatorio práctico y justamente orientado hacia lo que es el ámbito de pericias y tasaciones, pericias en un sentido amplio, porque bueno, hay distintos tipos de pericias que se pueden hacer y específicamente luego en el ámbito judicial tiene sus particularidades en las cuales vamos a ir concentrándonos un poco en el avance de la charla. Les quería contar en principio que, bueno, esta charla de este primer módulo tiene dos partes. Esta primera parte que vamos a conversar ahora es un poquito para ponernos dentro de lo que es el ámbito más vinculado a aspectos formales, aspectos... Disculpa, Carolina, ¿puedo hacer una consulta? No sé si Por me estoy supuesto. adelantando o no, pero por ejemplo, en el caso de que un cliente nos llame en donde su vivienda está diseñada entre medianeras,
Nosotros cargamos los datos en el aplicativo y, por ejemplo, los vecinos linderos, ya sean los dos o uno, aún no construyó y, digamos, el lote está vacío. Nosotros cargamos, digamos, la Viviana, capaz que Pablo Blay tiene el volumen activo, habría que en el mutearlo, tiempo capaz. que le construye a alguno de los vecinos. Ahora sí. Bueno. Hay una Seguimos. Entonces, interferencia ahí. le estaba contando de que tenemos dos partes en este primer módulo, uno que está más bien a los aspectos formales, conceptuales, y la segunda parte la vamos a ver ya sobre la herramienta que utilizamos los peritos dentro del ejercicio de nuestra actividad en el ámbito judicial. Hay una herramienta en la cual vamos a ver esa parte que es específicamente de procesos. Entonces, hecha la aclaración, vamos directamente a empezar con el tema de definiciones. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es un perito, no? Un perito en sí lo entendemos como un experto en la materia que tiene, digamos, en su ejercicio profesional. Cuando vemos lo que se toma como una definición del perito, se dice que es un experto en materias científicas, artísticas o prácticas, con la capacidad de evaluar, analizar y dictaminar sobre hechos relacionados con su especialidad. O sea, hablamos de un experto en materias científicas, artísticas o prácticas, porque no estamos hablando en el perito exclusivamente que está vinculado a una carrera universitaria, sino que existen distintos niveles o especialidades de expertos en los cuales dentro del primer grupo, que serían los científicos, podríamos estar aquellos profesionales que estamos vinculados al ejercicio de dictaminar, como los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los contadores. Pero hay también aspectos para determinar y analizar que son cuestiones que están vinculadas con cuestiones artísticas. Entonces, por ejemplo, puede darse el caso en el cual necesitamos evaluar y dictaminar sobre un aspecto, digamos, que puede ser un cuadro, que haya que verificar, digamos, la autenticidad, o que haya que determinar digamos, la edad que tiene el cuadro, o evaluar su precio, ¿no es cierto? Entonces ahí recurrimos a un experto que está vinculado a una cuestión más bien artística o música, por ejemplo, un músico para determinar si hay un plagio o no en una música. En fin, hay muchas actividades que están vinculadas al arte y que también se requiere la asistencia de un experto. Y prácticas es la otra parte que también lo dice la doctrina. Se refiere a lo que es aquellas personas que, por ejemplo, a través de su actividad cotidiana han adquirido una expertise, una experiencia tal que le da la capacidad para evaluar y analizar y dictaminar sobre esa especialidad. Y, por ejemplo, el caso de un joyero, por ejemplo, en el cual hay que determinar si un reloj efectivamente es real o no es real, o sea, si es falso o no es falso, o determinar su precio. En fin, hay todo tipo de análisis y de alguna manera de especialidades que requieren del punto de vista de un experto. Esa concepción del perito en sí hace que justamente podamos generar esta definición, porque al evaluar, analizar y dictaminar, lo que hace es tener la capacidad de llevar digamos, a ese análisis, a un dictamen, y finalmente generar un juicio objetivo sobre la toma de decisiones que puede llegar a tener el tercero que le encomendó esa tarea al perito. Eh, entonces, de esta primera definición podemos hablar de qué es un informe pericial. Acá ya entramos a lo que es específicamente, digamos, el hecho material de un informe pericial. Entonces, no es otra cosa que, digamos, plasmar en un papel ese análisis que hacemos,
esas evaluaciones y el dictamen que estamos haciendo. Eh, Obviamente siempre hablando de cuestiones científicas, artísticas o prácticas, y esto puede estar determinado para un contexto tanto judicial como extrajudicial. Esto es un concepto genérico de lo que es un informe pericial, ¿eh? Entonces, partimos de que se trata de un experto que tiene la capacidad de generar un análisis, evaluar y dictaminar y finalmente dictaminar. Y cuando dictamina, lo hace en función de lo que se le pidió que dictamine y tiene el efecto de que le sirva a aquel que encomendó la tarea, porque obviamente, seguramente esa persona que le encomienda la tarea no tiene la capacidad o el conocimiento para el tema en cuestión. Ahora, cuando vamos a hablar de la pericial, es algo similar, pero en este contexto hay una cuestión que está, perdón, cuando vamos a los aspectos periciales en los cuales está digamos, comprende, digamos, un informe, tanto judicial como privado, hay aspectos que son comunes en esos informes. En principio, la identificación del perito es algo que es común, porque, bueno, obviamente hay que dar la información sobre su matrícula, sobre su especialidad, el título y demás. El objeto de la pericia, también hay que aclarar exactamente qué es lo que estamos analizando, eh, mostrar cuál es la metodología que utilizamos para hacer ese análisis, o sea, cuál es el procedimiento que vamos a aplicar para que quede claro hacia quién le vamos a dirigir el informe, de qué manera hemos llegado a las conclusiones que finalmente vamos a adoptar. Analizar los antecedentes, o sea, vamos a verificar si hay planos, si hay documentación, hay una escritura, hay, digamos, informes que son oficiales, como el catastro y demás, para generar también elementos que nos sirvan para el análisis. Mostrar cuál es el desarrollo técnico, o sea, cuál fueron de la manera en que evaluamos los hechos, ¿no es cierto?, de qué forma hicimos ese desarrollo, y finalmente llegar a una conclusión, que es nuestra opinión, ¿no es cierto?, fundada con todo lo que hemos planteado más arriba. Todo esto hace que justamente se conforme lo que sería una pericia que nos sirve tanto para el ámbito judicial como privado. Estos aspectos son comunes. Ahora, cuando vamos directamente a lo que es hacia la pericia en el ámbito privado, empezamos a encontrar ya cuestiones que son distintas a lo que hace al ámbito judicial. En principio, el encargue de la pericia en el ámbito privado está hecho por un particular o por una empresa, ¿no es cierto? Es el tipo de casos, por ejemplo, en los cuales un banco encomienda definir el costo de reposición de un incendio, o bien verificar un avance de obra de una construcción, o bien la tasación, que es lo más común, ¿no es cierto?, que pueda llegar a presentarse como una asistencia técnica que requiera un particular o una empresa. Ese elemento que se encarga por el particular son destinados para cuestiones que no son judiciales, son extrajudiciales o son directamente de la operatoria diaria de la entidad que le pidió, ¿no es cierto? Hubo años atrás en los cuales se trabajaba con los técnicos dentro de la institución. Fue un trabajo que yo hice justamente mucho tiempo. Desde la institución lo que hacíamos era brindar información técnica para la toma de decisiones de la entidad. Pero esto no tenía finalidad de conflictos digamos, ni nada que ver con el ámbito judicial. No hay una regulación procesal estricta, o sea, en este caso es flexible, ¿no es cierto? Podemos generar el procedimiento de una manera adecuada en función de lo que es el objetivo de lo que estamos analizando. Eh,
Pero sí, obviamente hay que conservar seriedad y claridad técnica porque, bueno, lógicamente es lo que hace a la seriedad de nuestra respuesta en el trabajo. El perito, además, esta es otra cuestión que es muy distinta respecto al ámbito judicial, porque acá en este caso el perito se elige libremente, o sea, no tiene ningún tipo de restricciones para designarlo. Generalmente, si hay dos partes de común acuerdo, se llega a la definición de quién va a ser, quién va a elaborar ese informe. Este, Tiene un valor legal limitado porque al estar fuera de una negociación o de una instancia judicial, esto puede llegar a ser, digamos, a servir como una base de negociación, pero de alguna manera solamente a los fines de un reclamo ante aseguradoras o como una prueba entre partes de manera privada o para definir el costo de una medianera en la cual se tiene que repartir los gastos los dos vecinos. Entonces, el valor es limitado, aunque puede llegar a ser utilizado también como prueba si se lo incorpora más adelante a una instancia judicial. Esa instancia judicial, uno puede llevar el informe, digamos, a consideración del juez. Si el juez considera que es competente la presentación, lo puede incorporar a la causa. Pero hasta esa instancia, esto está fuera de todo límite del ámbito judicial. Obviamente el estilo no tiene no es tan, digamos, no es tan estricto respecto a lo que es las formas y la manera del lenguaje, porque bueno, uno acá depende de quién va a ser el receptor de ese informe y bueno, adaptará el lenguaje en función de ese receptor. Puede llegar a ser más técnico, puede ser más gráfico, según las necesidades o quién es el que va a hacer uso de esa información. Ahora, cuando vamos a la pericia en el ámbito judicial, acá empezamos a encontrar una de las primeras cuestiones que es importante, que el perito está designado por orden de un juez. O sea, es un juez el que imparte la necesidad de incorporar un perito como medio de prueba a un proceso judicial. Entonces, partimos de que la necesidad surge del proceso y es ordenado por el juez. Está arreglado por normas procesales, ¿no es cierto? Ahí ya no tenemos libertad para poder hacer el informe como querramos, sino que acá tenemos que ajustarnos a esas normas. Hay un código procesal civil y comercial y hay una ley orgánica del Poder Judicial que son lo que está de alguna manera marcándonos el andarivel de por dónde nosotros podemos estar trabajando sobre nuestros informes. Hay plazos, hay formas, hay procedimientos específicos, que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ese perito es designado judicialmente, tiene que existir una designación del juez. Primero surge la necesidad de incorporar un perito. El juez ordena un sorteo del perito y se incorpora después judicialmente a través de una notificación. Ahí el perito tiene que aceptar el cargo formalmente y constituir domicilio. Eh, Esto es importante. La pericia en el ámbito judicial tiene valor probatorio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? De que justamente se pide el acto pericial a los efectos de demostrar aquello que generalmente en la demanda se reclama y tratar de recrear esa situación mediante el análisis que uno puede hacer de todos los hechos que tenemos para analizar, de todos los antecedentes, toda la documentación y demás, y finalmente darle un dictamen para que pueda, digamos, el juez tener una definición y de alguna manera escuchar la opinión del técnico para tomar una determinación respecto a esa causa.
No obstante, es un valor probatorio, pero no es vinculante para el juez. El juez puede llegar a tomarla y utilizarla como eje de su dictamen o de su sentencia, pero por allí él, digamos, considera que la puede tomar parcialmente o directamente la desestima. O sea, que no es digamos, no va directamente a ser usada siempre, sino que aquello que el juez considere que sea oportuno tomar. Tiene formalidades que son obligatorias, o sea, tiene que estar, el profesional tiene que estar inscripto, el lenguaje que utiliza tiene que ser claro, tiene que tener, tiene que incorporar anexos, ¿no es cierto?, a su dictamen, en los cuales muestre todos aquellos elementos que utilizó para llegar a las conclusiones a las cuales arribó. Eh, eh, Queda expuesto a que al presentar el dictamen judicial el mismo pueda ser observado porque haya de alguna manera alguna objeción de las partes respecto a alguna parte, pues, digamos, puntual del informe. El perito también puede ser impugnado en respecto a la pericia, a lo mejor en esa pericia por no cumplir con alguna cuestión formal, el juez, perdón, el abogado generalmente el abogado que está siendo demandado, o que de alguna manera representa al demandado, siempre está atento a formular alguna impugnación. Esas impugnaciones muchas veces son prácticamente, digamos, son bastante habituales porque en realidad por ahí apunta efectivamente a algún defecto formal que tuvo el perito, y por ahí es simplemente porque al abogado no le gusta lo que dice el perito en su informe. Entonces lo impugna como una herramienta del proceso para entorpecer o a tratar de anular aquel dictamen que hizo el perito. Y además, bueno, también queda expuesto que ese perito tenga que ampliar esa presentación que hizo de ese análisis, haciendo una aclaración escrita que se la va a pedir el juez, o lo puede hacer a través de una presentación oral, si es que lo llaman, lo citan a una audiencia en el juzgado y va a tener que ir a hacer las aclaraciones en forma personal. Entonces, dicho esto que hablamos hasta ahora, podemos sintetizar el siguiente cuadro, en el cual vamos a ver en la primera columna cuáles son digamos, los aspectos de la pericia judicial, y en la segunda columna la pericia privada. En el marco normativo, la pericia judicial está regida por el Código Civil y Comercial, ya lo dijimos, y la ley orgánica, eso lo acabamos de decir. Mientras que respecto al marco normativo, en una pericia privada es un contrato, es un acuerdo entre partes. La designación del perito, en el caso de la pericia judicial, es por sorteo, ¿no es cierto? Y acuerdo entre partes. Mientras que en la pericia privada es a libre elección. La aceptación del cargo en la pericia judicial tiene que formalizarlo ante el juez y por escrito y dentro de un plazo, mientras que en la privada no se exige. El plazo para la presentación de la pericia está fijado por el juez o por el Código de Procedimiento, mientras que en la privada es a convenir entre las partes. La notificación a las partes es obligatoria en el caso de la pericia judicial. ¿Y a qué se refiere este punto? Es que cuando uno va a hacer una pericia, notifica al juez el día, fecha y hora en que va a hacer la inspección o la verificación o la pericia en sí, y de esa manera se notifican a las partes por si quieren asistir a ese acto. Eso es un ejercicio de la defensa que generalmente lo hace el demandado, en el cual puede ser que pueda ir solamente el abogado, simplemente para verificar que si se hace el trabajo o cómo se hace, o puede nombrarse un perito de parte, el cual haga las veces de asesor técnico del abogado defensor y de alguna manera esté asistiendo, digamos, simplemente como veedor para poder verificar cómo se lleva adelante la pericia.
siempre, digamos, hay que tener en claro que hay un juego procesal entre abogados, jueces, peritos, tiempos y demás cuestiones, y bueno, de alguna manera siempre hay que estar atento a alguna ventaja o alguna controversia que se pueda entablar en los procesos, y no hay que caer en la trampa de que por ahí un abogado, que generalmente son bastante propensos a creer de que saben de todo y en realidad tendrían que opinar solamente de los aspectos jurídicos, cosa que nosotros desconocemos, por lo tanto nos callamos la boca. Pero bueno, hay abogados que son bastante complicados en ese aspecto, y bueno, hay que tener siempre en claro de que nuestra misión es generar un informe que sea objetivo y que no esté condicionado por nadie, simplemente que esté digamos, condicionado por nuestra propia convicción de que estamos haciendo un trabajo y nuestra evaluación está en función de las pruebas. En el caso del valor probatorio, en la pericia judicial funciona como una prueba. En la pericia privada tiene un valor orientativo, o sea, no es determinante. El aspecto de la redacción o del idioma tiene que ser, en el caso del Poder Judicial, tiene que ser técnica pero comprensible, mientras que en la pericia privada puede adaptarse al nivel técnico del cliente. Los aspectos de acompañamiento de anexos es obligatorio en la pericia judicial, o sea, tenemos que respaldar nuestro dictamen con documentación, mientras que en la pericia privada hay una libertad de formato en ese aspecto. Y los honorarios del perito, en el caso de la pericia judicial, los regula el juez, mientras que en la pericia privada se pactan libremente entre el perito y quien contrata su servicio. Entonces, podemos decir que la pericia técnica judicial es el resultado escrito de una pericia técnica en la cual el profesional, designado por la autoridad judicial o por las partes, expone de manera fundamentada, objetiva y clara sus observaciones, análisis y conclusiones sobre hechos o situaciones que requieren conocimientos especializados. Y esto es un concepto, pero la finalidad es con el fin de ilustrar al juez. Porque el juez, digamos, no justamente pide la asistencia del perito porque el juez entiende de su materia, pero hay cosas que obviamente requiere la asistencia del perito para poder tener un elemento probatorio y que ejerza de una opinión fundada sobre un determinado punto de la causa. Entonces, en el caso de la pericia, cuando la tenemos dentro del proceso de un proceso judicial, es una prueba. Es una prueba, por eso la importancia de la pericia técnica judicial, porque bueno, al ser una prueba, requiere de nosotros tener la responsabilidad de justamente dar una respuesta con conocimiento, fundada y en base a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento sobre toda esa temática que estamos opinando. En la pericia técnica tenemos que saber de que tenemos un marco jurídico en el cual nos manejamos para poder comprender en qué estamos andando, en qué estamos metidos. De alguna manera hay dos leyes que son las que rigen lo que hace la actividad del perito. Esto, digamos, no es para entrar en conocer de leyes, porque no es nuestra misión, pero sí tenemos que tener noción de que existe un código procesal, y que ese código procesal marca de alguna manera un andarivel de nuestra acción como perito. Y está la ley orgánica del Poder Judicial, que se complementa al código procesal y que también nos da de alguna manera un marco donde nosotros estamos operando. ¿De qué manera opera uno y otro? El código de procedimiento es la regla procesal. O sea, esto es lo que de alguna manera contempla los aspectos del proceso, de cómo se nombra al perito, los tiempos que se le impone al perito para dar la respuesta de su dictamen,
las impugnaciones si corresponden, etcétera, etcétera. Es relacionado con el proceso judicial. Ahora, la ley 10.160, que es la ley orgánica del Poder Judicial, es una regla administrativa y formal. O sea, esta ley es la que de alguna manera nosotros nos encontramos cuando llega el momento en que nos vamos a inscribir como peritos en el Poder Judicial, y ellos lo que hacen es verificar de que estemos inscritos, de que tengamos nuestra matrícula en orden, de que no tengamos antecedentes de inhabilitación, o algún tipo de limitación en el ejercicio. O sea, es claro, digamos, la función que tiene un marco jurídico y el otro, porque, digamos, estamos hablando de una regla procesal en el caso del Código de Procedimiento, como bien lo dice su nombre, mientras que la ley orgánica es una regla administrativa, más formal. ¿En qué incide o de qué manera se complementan uno con otro? En la designación y registro del perito, cuando la ley 10.160, eh, lo que tiene que ver, ellos lo que tienen que velar es que los peritos estén inscriptos en las listas oficiales. Ahora, el código de procedimiento habla justamente de la designación del perito. Es el que acepta o no acepta a los peritos, o sea que ahí es donde se puede verificar cuál es la función de una y y otro marco jurídico. Los requisitos de idoneidad. Cuando la ley 10.160 exige títulos habilitantes, conducta intachable y constancia de matrícula, el Código de Procedimiento solo puede actuar como perito si se cuenta con la capacidad técnica para informar sobre el hecho. En lo que respecta a la actuación en el proceso, la ley orgánica limita ciertas actuaciones. Por allí, si hay conflictos de intereses, o bien que haya de alguna manera algún impedimento del profesional para hacer el ejercicio de esa función, y también es el que se ocupa de hablar sobre honorarios y remuneración en las pericias, mientras que el Código de Procedimiento digamos, regula cómo se realiza la pericia, cómo se formula el dictamen y los plazos que tenemos para generar la ratificación. El valor del dictamen en la ley 10.160 lo establece límites a los honorarios y control formal del ejercicio del perito, mientras que el Código de Procedimiento el juez va a valorar la prueba pericial y va a ver si de alguna manera la toma total, parcialmente o directamente la desestima. Puntos clave de la pericia judicial. Acá ya, como estamos hablando del procedimiento, vamos a hablar de el código procesal. El código de procedimiento, en su sección 7, habla del dictamen pericial. Esto, no, vuelvo a decir, nosotros lo estoy hablando porque lo estoy diciendo porque nosotros tenemos que saber que existe esto, y de alguna manera tenemos que tomar conciencia de que hay limitaciones y hay normas que tenemos que cumplir. Entonces, no es necesario que las repitamos de memoria, pero sí tenemos que ser conscientes que existen. Entonces, en la sección 7 decía, del Código Procesal, tenemos una serie de artículos desde el 186 al 198 que habla justamente del dictamen pericial. Entonces, tenemos el artículo 186 y 189, habla de los puntos a peritar, el nombramiento, los plazos, el decreto de la pericia. El 190 de la recusación de los peritos. El 191 en la aceptación del cargo, ahí habla de los plazos y demás. El 192 y 193 habla de la emisión del dictamen. El 194 y 195, cuáles serían incumplimientos y sus consecuencias en el caso de tener que sancionar alguna actitud del perito. Incumplimientos pueden estar vinculados a un incumplimiento de plazos o algún otro tipo de problema
formal o que no se presente, digamos, a aceptar el cargo o algo de eso. El 196 y 197 es cuando, digamos, lo que habla sobre dificultades procesales. El 198 y 199 es el que habla de que justamente el juez no está obligado a acatar el dictamen pericial y puede apreciarlo según criterio y valoración del mérito probatorio. Vuelvo a decir, esto es simplemente a título informativo. Si queremos profundizar sobre cada uno de estos artículos, nos bajamos de internet el código de procedimiento de la provincia de Santa Fe y ahí podemos consultar esos artículos. Vamos directamente a buscar la sección 7 y los tenemos a todos desde el 196 al 199, 186, perdón, al 199, donde podemos ampliar esta información sintética que yo les acabo de manifestar. Plazos claves para el perito. Acá entramos en un tema que es complejo. Es complejo. Es complejo, no, es bastante gris, digamos, por poner un nombre. Eh, bueno, ustedes van a ver que tenemos etapas: la aceptación del cargo, la realización de las diligencias periciales, la entrega del informe pericial, las aclaraciones o ampliaciones y la concurrencia de audiencia. Bueno, todas esas etapas que tenemos ahí, para cada uno de esas etapas tiene que haber un plazo. La norma base que tenemos, por ejemplo, en la aceptación del cargo, es el más claro que tendríamos nosotros para determinar el plazo, porque ahí expresamente el Código Civil y Comercial habla de 3 días para aceptar el cargo. Son 3 días hábiles en los cuales, una vez que fuimos notificados mediante una cédula judicial de que tenemos que participar, se nos ha nombrado para participar en una instancia judicial, dentro de esos 3 días tenemos que acudir a aceptar el cargo. Y la aceptación del cargo se tiene que formalizar por escrito ante el juez. En la etapa de realización de diligencias periciales, acá lo que dice el Código de Procedimiento es que el plazo fijado el plazo lo fija el juez. No hay plazos, o sea, no dicen expresamente qué plazos hay. Este caso de realización de diligencias es para si hay que realizar algún tipo de inspección, entrevistas, análisis, muestras, etcétera. La entrega del informe pericial, ¿qué plazo tenemos? Volvemos a ir al Código de Procedimiento y tampoco tenemos plazo. No nos especifica un plazo. Dice sí que el plazo va a ser fijado por el juez. ¿eh? Eh, y obviamente el informe se tiene que entregar de manera escrita y fundada. Las aclaraciones o ampliaciones, el Código Procesal vuelve a decir de que el plazo lo fija el juez. Y por norma se toman 5 días hábiles desde la intimación. Esto es para cuando procede algún tipo de aclaración y demás, en las cuales se lo intima al perito a que conteste. Y bueno, normalmente se toman 5 días hábiles, pero el plazo lo fija el juez. Y la concurrencia de audiencia, eso sí, ya tiene una fecha cierta, porque en el momento en que se nos cita a una audiencia, esa audiencia tiene día, fecha y hora, y uno en ese momento es el cuanto tiene que estar presente y ponerse a consideración de las preguntas del juez. Ahora, cuando hablamos de plazos, fíjense que en casi todas las instancias, excepto la primera, que es la aceptación del cargo, eh, no tenemos plazos. Todo dice que el plazo lo fija el juez. Y en la práctica el juez, por lo menos a mí no me tocó, que haya fijado plazos. Entonces ahí es donde entramos en los grises, porque bueno, no hay de por medio una cuestión que sea, digamos, vinculante respecto al plazo, y empezamos a jugar con la prudencia, ¿no es cierto? Eh, si uno habla de cuál es un plazo prudente para entregar una pericia, y yo diría que no podemos excedernos de 30 días. Eh, si el juez no fijó otra cosa, o sea, cuando nosotros recibimos una notificación
y vamos al dictamen del juez en el cual instruyó la actuación de un perito y no fija plazo, ahí empieza a jugar el criterio nuestro. Y esto es importante porque esto, digamos, ser demasiado laxo con este tema de los plazos, por ahí generalmente no trae consecuencias, pero puede llegar a traer consecuencias. Entonces tenemos que mirar muy bien de qué se trata eh, el oficio que hemos recibido de la citación, de qué se trata el proceso judicial en el cual nos estamos involucrando, porque, por ejemplo, si es un juicio que se abrió en instancias de una feria judicial y que el juez dio lugar de que se abra un cuaderno de pruebas y también que a su vez el juez entendiera que es oportuno la presencia de un profesional, ¿no es cierto?, perito, para verificar determinadas cuestiones. Podemos estar ante una situación en la cual se pone en riesgo la prueba. Entonces no es tan gracioso, digamos, de decir yo me tomo el tiempo, digamos, acepto el cargo y me voy de vacaciones y cuando vuelvo contesto. Porque a lo mejor cuando yo volví, la prueba desapareció. ¿Qué pasó? Se cayó la casa, este, digamos, se perdió el hecho probatorio. Y ahí, si bien en ningún lado dice, pero ahí empezamos a entrar a tener dolores de cabeza porque seguramente esto va a traer consecuencias sobre el perito. Ahí nos acordamos todos de que hay algún andarivel de plazo que habría que haberse estimado. Y bueno, incluso puede llegar hasta instancias no solamente de inhabilitación del perito, sino hasta proceder un juicio por daños y perjuicios hacia el perito por no haber acudido en tiempo y forma a verificar la prueba. Entonces, ojo con el tema de los plazos. Yo creo que hay que tomar cierto rigor. Este, Esto, si bien, digamos, muchas veces nosotros al no tener la imposición del plazo, somos medio propensos a dejar pasar el tiempo, pero creo que si uno toma esto con seriedad, hay que tomarse, digamos, hay que formalizarse un tiempo y estructurar su trabajo para que en un plazo que no exceda los 30 días esté entregando uno el informe, y que ya con ese tema resuelto y que el proceso siga su causa en forma normal. Muy bien, vamos a ver qué hace el perito cuando es designado. Recibimos la cédula de notificación eh, y tenemos acceso al expediente. Vamos a consultar el expediente y leer el decreto de designación. ¿Por qué leemos el decreto de designación? Porque ahí vemos si fijaron o no fijaron plazo. Si fijaron un plazo, vamos a tener que atarnos a ese plazo. Si no hay plazo, bueno, ahí tendríamos que ver si podemos generar algún plazo un poco más flexible. La otra cuestión que es importante es leer la demanda y la contestación a la demanda. O sea, es importante que nosotros entendamos el litigio, cuál es el reclamo, lo que le llaman la litis, los abogados le llaman la litis, es el litigio, es el reclamo que hace una parte demandada hacia el demandado y es clave para nosotros para poder entender hacia dónde se orienta nuestra tarea como perito. Entonces hay que tomarse el tiempo para entender esto y además seguramente eso nos va a redundar en ser mucho más eficientes en los plazos porque vamos a entender con mayor claridad y no vamos a estar yéndonos por las ramas este, contestando cosas que por allí no son medulares en el litigio. Verificar los puntos de la pericia, el plazo para dictaminar y si se debe convocar a las partes. Los puntos de la pericia generalmente en la demanda, eh, el abogado que genera la demanda, dentro de los elementos que presenta, digamos, ante el juez, más allá del reclamo, presenta, digamos, aquello que va a utilizar como prueba. Y es él el que generalmente eh, dispone de la presentación de la presencia de un perito para determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces,
Eh, Ese abogado lo que hace es en lo que hace a la demanda, dentro de la demanda, le pide al juez que designe al perito y pone las preguntas que el perito deberá responder en ese sentido, ¿no es cierto? O sea que generalmente ocurre en este sentido. Ahora, puede pasar de que no lo esté pidiendo las partes, no estén pidiendo un perito y sí lo pide el juez, porque el juez considera de que es oportuno de conocer la opinión de un tercero de manera objetiva y que pueda de alguna manera orientarlo sobre lo que va finalmente a dictaminar. Esto es muy común en el fuero de familia, porque sobre todo en lo que hace a la determinación de los cánones locativos, cuando hay una separación de por medio, digamos, el matrimonio se disuelve, una de las partes queda en el domicilio conyugal, pasa el tiempo, están todos, todo bárbaro, y bueno, llega un momento en el que alguien reclama el 50% de lo que sería un alquiler por estar usufructuando ese inmueble. Entonces, generalmente lo que hacen es directamente van y piden al juez de que de alguna manera lo compensen con un monto determinado o directamente le dicen con un salario mínimo de vital y móvil o lo traducen en distintas cosas o proponen una cotización a través de una inmobiliaria, o sea, tratan de evitar la presencia del perito. Y por ahí el juez entiende que, digamos, la asistencia de la determinación por vía de una inmobiliaria muchas veces no es tan objetiva, entonces prefiere recurrir al perito y justamente es el juez el que solicita que el perito sea el que determine ese valor que necesita él para asignarle a resarcir ese usufructo. Aceptar el cargo dentro de los 3 días, o excusarse si tiene alguna incompatibilidad. Notificar al juez día, hora y lugar de la pericia si corresponde, porque si hay una pericia en la cual vamos a tener que ir a visitar el inmueble, no podemos ir alegremente un día y presentarnos y hacer la verificación, sino que tenemos que de alguna manera notificar a las partes cuál va a ser el momento en que vamos a hacerlo y justamente para que las partes tengan cada una su derecho a verificar cómo se hizo el trabajo y efectuar las observaciones si considera que corresponde. Y a su vez también coordinar inspecciones o pedidos de documentación si corresponde, que ese es otro de los elementos. Las designaciones de perito les comento que el código de procedimiento habla de que se pueden designar 3 peritos o se designa 3 peritos o se puede designar uno solo también. No es un tema que sea categórico, sino que queda a criterio del juez. Pero si va a haber más de uno, tienen que ser 3. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque si hay divergencia en la opinión, se toma la opinión mayoritaria y de alguna manera el tercero es el que de alguna manera corta esa divergencia de opinión. Entonces, en esa instancia, si aparecen tres peritos que vayan a actuar, es el momento en el cual tenemos que coordinar con ellos el trabajo que vamos a hacer, si bien los dictámenes son independientes uno del otro. O sea, cada uno tiene la obligación de generar su propio dictamen, pero los 3 participan sobre el mismo objeto de la pericia. Entonces, dicho esto, que ya hemos visto un poco todo cómo viene la mano con la manera de operar que tiene un informe, si es para el ámbito privado, es para el ámbito judicial. Bueno, los informes dijimos que tiene factores que son en común, tanto para un caso como para el otro. Entonces ya yendo a un caso concreto, nos planteamos una hipótesis de un informe cualquiera, en el cual en este caso tomamos
un inmueble que está con hundimientos de pisos y fisura en paredes. Y en este primer caso nosotros vemos esta pericia, que es un informe técnico para un privado. ¿Qué es lo que tenemos en el informe técnico pericial? Tenemos datos generales, ¿no es cierto?, donde podemos diferir quién lo solicita, el profesional, el carácter del informe, cuál es el objeto del informe, ¿no es cierto?, evaluar las patologías y demás, descripción del inmueble, metodología de inspección, esto es de práctica ponerlo, las observaciones técnicas que uno pueda llegar a hacer, el análisis y posibles causas, la evaluación de riesgos, las recomendaciones técnicas y finalmente una conclusión. Esto es genéricamente un informe técnico, esto, digamos, no necesariamente se toma taxativamente así, es a modo de ejemplo. Yo lo suelo tomar así porque a mí me estructura mi trabajo para que de alguna manera no me olvide ninguno de los elementos que debo de alguna manera volcar en el informe. Pero bueno, básicamente esto sería en el ámbito privado de cómo estaríamos nosotros presentando el informe. Este informe técnico privado tenemos factores en los cuales son específicos del informe técnico privado. Los datos generales, el objeto del informe y la descripción del inmueble son generalmente aspectos que son, digamos, de la pericia privada, y las recomendaciones técnicas que hacemos, porque bueno, un tercero generalmente nos pide opinión para, digamos, abordar alguna problemática, y bueno, nuestra obligación es darle respuesta a esa consulta. Ahora, cuando vamos a la pericia judicial, tenemos algunas cosas que ya empiezan a diferir porque, bueno, vamos a hablar de la carátula del expediente, los antecedentes y el objeto de la pericia. Entonces, cuando hablamos de la carátula y los datos del expediente, acá es donde nosotros ya decimos a qué juzgado pertenece, nos presentamos nosotros, quiénes somos nosotros los profesionales. En los antecedentes vamos a volcar cuándo fuimos nombrados, digamos, de oficio como para ingresar a la causa, cuándo hicimos la inspección del inmueble, el objeto de la pericia, o sea, acá es donde vamos a volcar lo que son la consulta o el cuestionario que nos preparó el abogado de la demanda para que nosotros elaboremos la pericia. Y después sí, seguimos con lo demás que es común con respecto a los otros, metodología empleada, descripción del inmueble y demás cuestiones, y se incorpora acá en este informe la respuesta de los puntos periciales. Acá ya no hablamos de recomendaciones, sino lo que acá estamos hablando es contestar cuál es lo que nos consultó, qué cuestionario nos elaboró el abogado o el juez, y acá nosotros tenemos que expedirnos dictaminando sobre eso. Justamente, si ustedes ven en el objeto de la pericia, habla de la naturaleza y alcance de los daños, el B, causas probables de los mismos, y el C, eventual relación causal con hechos y condiciones mencionadas en la demanda, y a los puntos periciales se responden, ¿no es cierto? El A son daños de tal, el B tal cosa, el C tal otra, ¿no es cierto? Ese es el juego, digamos, que hay en una presentación para la justicia. Y hay otro elemento más que es de rigor, la firma digital, porque esta firma digital es la que de alguna manera nos movemos con esta firma digital dentro de lo que es la herramienta del Poder Judicial para la presentación de escritos, para no hacerlo en forma presencial. Esto de la firma no es algo excluyente porque, digamos, los tribunales siguen existiendo, hay secretarias y secretarios dentro del juzgado, está el juez y demás, o sea, no es todo máquina, sino que todos esos procesos hay quien puede recepcionar una presentación en papel. Ellos después se encargan de digitalizarla, incorporarla al expediente, pero no es lo usual porque ya hoy, previo a la pandemia, ya había gran parte de los expedientes judiciales que se manejaban digitalmente, y hoy, y bueno, y en plena pandemia eso se precipitó y prácticamente todo se mueve hoy a través de
un proceso digital. Así que es importante tener una firma digital para poder firmar nuestros informes. Hasta aquí hemos llegado a los aspectos formales que decíamos al principio. Esta es la primera etapa, así quedó. Quiero hacer un paréntesis acá, porque ahí probablemente si hay alguien que tenga alguna consulta, sería ideal de que lo podamos hablar ahora, porque a continuación de lo que vamos a hablar es de la herramienta, del proceso. ¿Con qué herramienta vamos a estar interactuando nosotros con la justicia en la presentación de nuestros escritos? Si hay alguna consulta, Bueno, yo acá te decía, no sé si me escuchás, Adrián, acá en el chat habían preguntado sobre el Código Procesal Civil y Comercial, lo descargaste de la página de tribunales, ¿no es cierto? De la página, de sí, ahí lo sacaste, ¿no es cierto, Adrián? Ellos sí, sí, compartieron sí, el link acá. sí. Y después te consultan dónde se expresan las posibles incompatibilidades para excusarse. No, no se expresan abiertamente, pero digamos son, por ejemplo, uno al recibir el expediente, el apellido de familiar, porque es justamente de un familiar, digamos, digamos, al perito, y bueno, eso sería una causa de excusar, porque si yo tengo que elaborar un informe este, para mi hermano, o sea, que está en una causa y él está imputado, y yo, bueno, es incompatible que yo tenga la objetividad o que el juez crea de que yo soy objetivo en mi informe. Puede haber una incompatibilidad por una enemistad manifiesta que yo tengo con alguna de las partes, ¿no es cierto? Puede conocerse algún hecho en el cual yo cuando veo quién es la persona, no, la persona no voy a dictaminar porque me pasa tal cosa o tal otra, ¿no es cierto?, con esa persona. Hay causas que son, digamos, de alguna manera eh, impedimentos formales que uno, por una cuestión ética, lo deja de alguna manera, deja de participar y lo manifiesta al juez. El juez evalúa la forma en que, digamos, cuál fue el criterio de la excusa que uno presenta y eventualmente si lo considera, lo acepta y el perito queda, digamos, liberado y se procede a una designación nueva de otro perito. Bueno, acá Fabiana levantó la mano, no sé si querés, Fabiana, hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes. Hola. a todos. Quería consultarle al arquitecto dos preguntas. ¿Qué diferencia, si es que existe, hay entre un informe técnico y un informe pericial, por un lado? Segundo, y en línea con eso, si se recibe un informe técnico sin firma, sin saber quién es el profesional, ¿eso tiene validez alguna? Fuera de lo judicial estamos hablando, en instancias eh, de negociación. Bueno, respecto a la primera pregunta que me haces, digamos, un informe técnico y una pericia es básicamente lo mismo. Digamos, porque el contenido es exactamente igual, le podemos dar un nombre u el otro, pero en definitiva estamos haciendo un acto pericial en el cual nosotros preferimos llamarlo pericia y no informe técnico, pero puede ser perfectamente informe técnico, no hay ningún inconveniente. Y respecto a la identificación, es uno de los requisitos que requiere cualquier informe, de que se identifique el profesional, porque a lo mejor el que escribió es un tipo que no es idóneo en la materia de lo que está opinando. Entonces, si nosotros no tenemos forma de verificar la idoneidad de esa persona y no es a través de la firma, ese papel no tiene ningún valor. Ni, bueno, mucho ni hablar en el ámbito judicial, pero en el ámbito privado también es muy relativo, porque no tiene digamos, no tiene claridad de quién fue el emisor y a su vez verificar si ese emisor es idóneo en lo que está opinando.
Le agradezco un montón, clarísimo. Gracias. Bueno, si querés, Adrián, continuar con la exposición, porque capaz que durante la explicación de esta parte se respondan algunas preguntas que me están escribiendo acá por el chat. Perfecto. Bueno, bueno, perfecto. Vamos a ir a la parte del proceso. Bueno, el proceso tiene, yo lo separé en estas etapas, eh, en la cual tenemos una que hace a la inscripción en el Poder Judicial de la provincia. La segunda es la de gestionar la clave para el acceso al CISFE. El CISFE es la herramienta digital que es lo que tiene hoy los tribunales para las gestiones de sus expedientes. El tercer punto, cómo se gestiona la firma digital, que es toda una historia. Eh, Después vamos a ver cómo navegar en esa herramienta para poder hacer nuestras presentaciones de escrito, para consultar expedientes y demás. Vamos a hablar un poco, vamos a repasar del trámite jurídico y finalmente vamos a hacer alguna consideración final como para poder darle un cierre. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para poder actuar en la justicia tenemos que presentarnos y manifestar el interés en ser perito. Para esto, en el mes de octubre de cada año, se abren las inscripciones de los peritos en tribunales. Es un trámite que se hace en forma presencial, pero, digamos, como requisito previo, hay que entrar a la página oficial del Poder Judicial, buscar lo que va a ser digamos, un formulario. En esta ruta que muestro acá abajo, de la página oficial, tenemos, o sea, Poder Judicial Institucional, formularios varios, nombramientos de oficio de peritos, y van a encontrar el link para el formulario de inscripción que tendría este nombre, dice nombramientos de oficio, completar e imprimir. Ese nombramiento de oficio, esa planilla que nos hacen completar es esta. Acá tenemos una parte que está vinculada a completar los datos que son mayoritariamente personales y tenemos otra parte en la cual habla de la documentación que se tiene que anexar a esa presentación. ¿Cuáles son la documentación adicional? Bueno, la solicitud con la firma y que esté certificada judicialmente, la copia certificada del título habilitante, la constancia de la matriculación a que esté actualizada, sea por el año en que uno está inscribiéndose, el certificado de conducta de la policía de la provincia. Estos elementos son anexos a esta planilla que completan y todo eso hay que presentarlo en tribunales en forma presencial y ahí es cuando ellos lo reciben y somos incorporados al sorteo de eventualmente de algún expediente. Una vez que fuimos, estamos dentro de ese proceso, ¿no es cierto?, de inscripción, yo diría que sería muy saludable en forma simultánea o al muy poco tiempo. Pensemos que en el mes de octubre nosotros nos vamos a estar inscribiendo eh, para el año próximo. Entonces, tenemos un tiempo hasta que podamos llegar a entrar dentro de lo que es el periodo de los procesos de tribunales. Acuérdense que tenemos un periodo de receso en enero. No obstante eso, pueden haber casos en los cuales haya algún sorteo de peritos y que uno sea sorteado. Por eso yo recomiendo de que una vez que uno hace ese trámite de presentar los papeles en tribunales, aproveche ese tiempo que queda, ese par de meses que tenemos por delante, para hacer la gestión de la clave de acceso al CIFE. Con esa clave nosotros vamos a poder entrar al sistema para hacer todas las gestiones de escritos, para consultar expedientes y demás cuestiones. ¿Cómo hacemos para gestionar la clave de CIFE? Lo tenemos que hacer por vía del colegio. Tenemos una dirección de correo, peritosarquitectos@caps.org.ar, en la cual nosotros mandamos estos datos que tenemos acá
Y mediante toda esta información que le volcamos en el expediente, le solicitamos que nos den la clave de acceso al SISBE. Ellos hacen el puente con tribunales, obtienen la clave y se la comunican al profesional. Eso es una clave que es clave y usuario. El usuario es siempre el número de matrícula y la clave es aleatoria, son 4 dígitos que lo van a recibir por correo electrónico. Ellos de alguna manera generan ese acceso y uno ahí ya tendría la posibilidad de visibilizar expedientes una vez que tenga uno algún expediente asignado. Después viene la otra cuestión que es la firma digital. La firma digital también tenemos que recurrir a Secretaría del Colegio de Arquitectos, en este caso de Santa Fe, puede ser de Rosario, de la jurisdicción que ustedes tengan, porque ellos hacen la gestión para que podamos nosotros tener la firma digital. La firma digital, el concepto es tener un elemento, ¿no es cierto?, que sustituye nuestra firma manuscrita. La firma digital tiene la misma validez para digamos, los procesos judiciales que la firma escrita. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder hacer nuestras presentaciones de manera digital y con la firma que avale justamente nuestra profesión, nuestra habilitación y demás. Básicamente lo que se apunta a esto es a despapelizar todo lo que es el proceso judicial. Hace mucho tiempo ya, hace bastantes años que vienen con este proceso avanzando. Hoy por hoy prácticamente todo se mueve de manera digital, así que es muy necesario tener la firma digital, gestionarla para poder firmar nuestras presentaciones de escrito. Esta firma digital existe un ente, digamos, oficial, que es el ONTI, y es el que de alguna manera recepciona esa firma y le da entidad para que quede dentro de un registro en el cual nosotros le damos, o sea, ellos le dan validez a esa firma una vez que lo tienen en ese registro. Después, más adelante, yo le cuento cuál es el proceso para cuando hacemos la firma digital. Pero bueno, básicamente el concepto es evitar el papel y utilizar esa firma digital para presentar escritos con la misma validez que si lo hiciéramos en forma presencial. Dijimos que es el colegio el que de alguna manera nos va a dar un poco va a ser el facilitador de este proceso, que este proceso básicamente, la firma digital, yo les digo para que ustedes tengan idea de qué se trata, es un pendrive, que se llama el token, que tiene que tener una certificación, ese pendrive no es cualquier pendrive. Hay algunos lugares donde el mismo colegio le va a indicar a dónde adquirir ese pendrive o qué características tiene que tener ese pendrive para que tenga validez para hacer la firma digital. Hay que inscribirse en el registro provincial de identificación ciudadana. Hay que, hay que inscribirse también en el Registro Nacional en la ONTI, o sea, en la Oficina Nacional de Tecnología de Información, y ahí hay un formulario en el cual uno completa, que es un formulario digital, y viaja hacia ellos, ¿no es cierto? Y dentro de las cosas que le solicitan, que son datos personales, le generan digamos, uno hay que pedir de que lo va a gestionar para el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Después, una vez que uno mandó eso, le va a generar un turno en tribunales, que ese turno donde uno va y le validan a uno el token. Ahí es donde uno tiene que llevar físicamente ese pendrive a tribunales. Ellos van a procesar ese pendrive y cargándole la información para que quede, digamos, para que se vuelque el dato que tiene el ONTI sobre ese registro que nosotros hemos mandado y queda habilitado ese token para hacer las firmas digitales. En la práctica, ¿qué es lo que uno hace con el token? Y el token, uno puede hacer todo el papel que necesita hacer, o sea, todo el escrito,
lo lleva a formato PDF y después pone el pendrive en la PC y convoca a ese pendrive. Hay una sentencia dentro de PDF que es utilizar certificados, se dice, y justamente eso es lo que convoca a la firma digital que uno coloca en el pen. Si uno no tiene el pendrive puesto en la máquina, cuando pide eso, el equipo no le va a devolver la firma. Eso una vez que uno pasó por el registro del Poder Judicial, va a descargar los certificados en el pendrive justamente lo hacen vía una descarga de un link que le manda la ONTI para que justamente puedan dejar operativo el pendrive. Y finalmente hay que registrarse en la página de Macroseguridad, que es una empresa que justamente hace de nexo para poder dejar operativo el token y ellos de alguna manera permiten que uno pueda dejar al pendrive con la carga de los drivers y demás para que sea operativo. O sea, este proceso que parece un chino no es tanto, pero sí conviene hacerlo con algún tiempo, porque todo esto es un proceso que lleva tiempo. Tal vez desde que iniciamos hasta que se termina todo este proceso, estamos de por medio, a lo mejor más de 30 días o 40 días. Entonces, es importante que lo hagamos con tiempo. Eh, este proceso no tiene, digamos, en principio está bastante explicitado en el mismo colegio porque lo tiene colgado en la página. O sea, este material que ustedes están viendo ahora lo pueden consultar también ahí. Y si no, por intermedio de secretaría les van a dar una mano para poder generarle soporte para poder hacer todo este proceso. Eh, pero finalmente, cuando cumplan este proceso, van a tener la posibilidad de tener la herramienta de la firma digital que es básica para poder interactuar con lo que hace al Poder Judicial y toda la gestión de archivos judiciales. El CIFE es justamente lo que le llaman la autoconsulta web, es la herramienta que utiliza tribunales para poder hacer todas las gestiones judiciales. Es un sistema de consulta de expedientes online y pone a disposición de los profesionales un sitio web que les permite a los profesionales autorizados a realizar consultas públicas y masivas de expedientes judiciales de manera remota, correspondiente a todos los juzgados implementados. Esto, de alguna manera, les comento que no es tan simple el tema de decir, bueno, recibí mi usuario y mi clave, me meto y puedo consultar lo que quiera. No, no es así como funciona. Yo voy a estar, puedo hacer yo un filtrado de consulta y no me va a traer nada. ¿Por qué? Porque para poder ingresar a un expediente a mí me tienen que habilitar para ingresar al expediente. Y eso lo hace el juez. Se hace a través del juzgado. En la presentación de un escrito, uno recibe su primer contacto con el expediente por vía de un papel, porque es notificado por un oficial notificador de que fue sorteado en un juicio. Ese juicio tiene una carátula, tiene un número QUIC, que es un número de expediente, y ese primer contacto que uno tiene, que es físico, que es presencial, tiene que vincularlo después con la instancia ya más vinculada al CIFE, y eso se hace por vía de la presentación de un escrito convocando al expediente que hace referencia a ese oficio que recibió de nombramiento. Eh, Va a viajar esa aceptación del cargo al juez y el juez dirá si lo va a habilitar o no y recién ahí uno va a poder tener acceso al expediente. Mientras eso no sucede, nosotros no vamos a poder ver nada. Es más, vamos a estar nosotros vinculados a lo mejor a otras causas que ya estamos trabajando y esa nueva causa no la vamos a ver hasta pasado 48, 72 horas y a veces más tiempo
en que el juzgado habilita al perito a tener acceso al CIFE en ese expediente en particular. El CIFE, ya hablando, digamos, puntualmente de qué es lo que se trata, nos va a mostrar esta pantalla. Aquí donde dice, selecciona una opción de ingreso al sistema y hablamos de dos formas de entrar, como matriculados u otros. La que nosotros utilizamos habitualmente va a ser la de matriculado porque nosotros ya tenemos clave y usuario para entrar al CIFE, así que vamos a entrar por aquí. Pero existe la posibilidad de entrar con otros en la medida que seamos parte del expediente y vayamos al juzgado y el juzgado nos dé la clave de acceso a ese expediente. Se puede entrar sin ser matriculado, pero tenemos que demostrar interés en ese expediente, el juzgado tiene que aceptarlo y darnos una clave para acceder. Así que, digamos, es nada más que a título informativo, pero nuestra manera de vincularnos a través de matriculados. Ingreso como matriculado y me va a abrir esta ventana en la cual me va a pedir de qué circunscripción, de qué colegio, cuál es mi matrícula y cuál es la contraseña. Después me va a pedir una validación de que no soy un robot y ahí recién puedo enviar el acceso. Acá estamos un paso más, ya más adentro. Cuando entramos a CIFE, esta es la segunda pantalla con la cual vamos a estar interactuando. Esta es una pantalla de búsqueda, en la cual nosotros acá podemos consultar el expediente en particular que nos fueron asignando, o bien podemos hacer una búsqueda masiva y todo está en función de qué calidad de búsqueda nosotros vamos a poner para que lleguemos a buscar o encontrar la información que nosotros necesitamos. Si yo pongo solamente la localidad, me va a traer todos los expedientes que en esa localidad tengo registrado bajo mi matrícula. Si además, si en vez de entrar por localidad, entro por el QUIG, me va a traer únicamente el expediente que yo quiero consultar. Eso está de alguna manera liberado para que uno pueda hacer la gestión como a uno más le guste. Una vez que buscamos expedientes, dimos una consulta en función de lo que le hemos dado por filtrar y nos va a mostrar esta otra pantalla donde nos trae todos aquellos expedientes que estén vinculados con la búsqueda que yo planteé. Si es una búsqueda abierta, donde yo simplemente manifesté la localidad, bueno, me va a traer todos los que están vinculados a mi matrícula de esa localidad. O sea que vamos a ver varios expedientes. Este sería el resultado de la búsqueda. Y cuando nosotros queremos ver el expediente en esta consulta, lo que hacemos es picar en el número de expediente y ahí nos va a llevar a la consulta específica del expediente. Acá estamos en la presentación de escritos. Si luego que hicimos el uso de los filtros, podemos seleccionar uno de los expedientes, como les decía recién, y nos va a abrir digamos, esta pantalla. Vamos a seleccionar aquí y a continuación vamos a entrar a la ficha de ese expediente, que es lo que ven en el encabezamiento de arriba. Actor contra demandado sobre ordinarios. Eso es, obviamente es una fantasía, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo es la pantalla que le va a estar mostrando cuando picaron en un expediente en particular. Le va a traer el encabezamiento de lo que es ese expediente en particular. Queremos presentar escritos, me voy a presentación de escritos, que es aquí donde tenemos una de las opciones. Y acá cuando estamos en presentación de escritos vamos a convocar nuevo escrito, que es lo que tenemos acá. Picamos acá, queremos ingresar un nuevo escrito.
Entonces, es bastante intuitivo el tema, pero bueno, por allí no está de más conocer cuál es el tema, porque bueno, en sí no tiene ningún misterio, pero créame que bueno, hasta que yo me familiaricé con esto tuve un rato, así que mejor que me lo den ya con algún grado de información previa, así puedo navegar con mucha más soltura. El nuevo escrito, bueno, me va a seguir manteniendo el encabezamiento del expediente, me va a dar los datos de ese expediente, dónde está radicado, la localidad, etcétera, etcétera. Acá hay un campo que dice solicita. En este campo hay que poner una breve descripción de lo que estoy presentando. Por ejemplo, voy a presentar nuevo escrito o presento pericia judicial. Puedo poner ese párrafo. Entonces, ese va a ser el título de mi presentación del escrito. El tipo, que es el segundo combo que tenemos ahí abajo, hay un combo con distintas opciones al tipo de escrito. En general, yo lo que utilizo es escritos varios y siempre utilizo el mismo porque, bueno, en general, y es que creo que es común en muchos profesionales utilizar ese concepto. Ahí hay muchos conceptos, hay contesta-demanda, hay una serie de cuestiones que no vienen al caso para nosotros. Y bueno, siempre entiendo que es más apropiado poner escritos varios y con eso englobar el perfil de lo que estoy presentando. Lo importante es el solicita, porque ese sí es lo que va a estar dando de alguna manera la descripción al juez de qué se trata de lo que estoy presentando, ¿no es cierto? Y además tiene un combito donde puedo agregar un PDF que es justamente mi escrito, que yo voy a presentar. Cuando yo incorpore este archivo que, como decía, es un formato PDF, ya tiene que viajar con mi firma digital. Entonces, el juez va a estar, digamos, recibiendo de parte nuestra ese escrito con la firma digital para poder o no incorporarlo al expediente. Una vez que cargué ese expediente, ese archivo y completé el solicita y completé el tipo, voy al botón crear y me va a crear el escrito. Una vez que creé el escrito, la pantalla me va a devolver algo similar a esto. Y ahí el expediente queda en instancia digamos, de envío. El hecho de decir crear no es suficiente para que viaje ese archivo, sino que si ustedes ven, en la primera línea, en la primera fila, habla de un adjunto, un ver, un editar, y acá hay un simbolito que es para enviar. Se puede imprimir o se puede borrar. Pero bueno, esto es la herramienta que nosotros tenemos para introducir un nuevo escrito en aquel expediente en el cual nosotros ya integramos el expediente, o sea, ya somos parte del expediente. No es el caso, ahora lo vamos a ver, cómo es el caso de la primera vinculación, que es cuando yo recibí recién la notificación, y contra esa notificación yo lo que quiero es aceptar el cargo y obviamente no estoy vinculado al expediente. Mi presentación está relacionada con la aceptación del cargo y vamos a tener que entrar por otro lado. La primera vinculación, estando en escritos. En presentación de escritos hay una de las opciones que tenemos, o nuevo escrito o primera vinculación. Este es el caso en el cual nosotros tenemos que dar la primera vinculación cuando vamos a aceptar el cargo. Al dar primera vinculación, lo que estamos haciendo es incorporar en esa primera vinculación algo similar a lo que teníamos en la pantalla anterior, pero esto es específicamente para tener una primera vinculación al expediente. Eh, Acá es donde cuando nosotros hagamos esta planilla, digamos, esta planilla electrónica para enviar al juez que entiende en el proceso judicial,
tenemos algunas opciones que ya están, por omisión, ya están definidas. El tipo no vamos a poder seleccionar, sino directamente el sistema nos va a devolver que estamos solicitando la vinculación al expediente por autoconsulta. Así que eso no hace falta completarlo. Si en el solicita, probablemente vamos a poner acepto cargo y solicito acceso a CIFE. este, y vamos a poner en la parte de arriba, generalmente ponemos entre las partes a quién nosotros estamos presentando o estamos direccionando nuestro informe, entonces generalmente ponemos al actor y quién es el actor, por omisión nos trae la parte actora. Si eventualmente vamos a ser, digamos, peritos de parte y estamos actuando por parte del demandado, tendremos que caratular esto en partes, poner al demandado y el apellido del demandado, ¿sí? Pero bueno, esta es la primera, nuestro primer paso para vincularnos con un expediente. Hasta acá nosotros no tenemos acceso ni visibilidad de ese expediente. El, eh, en ese envío que nosotros hacemos, el expediente queda en estado de envío. Tenemos nosotros una serie de iconos ahí donde podemos verificar cuál es digamos, una serie de herramientas que podemos utilizar para visibilizar el estado, incluso hasta borrarlo, imprimirlo y demás, todo relacionado con el escrito. Y en el estado vamos a ver que está pendiente de envío. Cuando le demos la flecha de viajar, ahí recién ese primer escrito va a viajar hacia el juzgado y va a llegar hasta a instancias del juez. El juez, en ese caso, va a habilitar al profesional, va a aceptar la designación o la aceptación del cargo, se designa a fulano como perito y es aceptado, y además se le da acceso al CIFE. De ahí en más, las notificaciones, una vez que uno está vinculado al CIFE, las notificaciones vienen todas por vía electrónica. Ya no existe más el papel. Si hay una notificación, una cédula, la van a estar comunicando. Ahí nosotros yo vuelvo al principio de las primeras pantallas, porque en la primera pantalla, cuando nosotros entramos, fíjense, cuando estamos acá haciendo el filtrado, ya acá en rojo dice, por defecto se visitan los últimos 10 escritos, utiliza la filtro de búsqueda, o sea que acá ya nos está anunciando de que hay escritos pendientes. Y hay algo más importante todavía que lo encontramos al principio, una vez que damos el primer filtro, cuando filtramos por primera vez, suele aparecer esta leyenda en rojo, que esto hay que prestarle atención. Porque acá dice, existen expedientes con cédula de notificación librada por el Poder Judicial en forma digital en los últimos 10 días y en el actual. O sea, acá cuando uno ingresa y el sistema capta de que quién es el que le está ingresando, porque conoce nuestro usuario y nuestra clave, nos identifica y nos dice que, ojo, que tenés notificaciones pendientes. Acá ya son notificaciones que vienen por vía digital, no son más de papel. Así que de ahí en más tenemos que estar atentos cuando tenemos alguna notificación, porque puede pedirse alguna aclaración sobre la pericia que presentamos, o en fin, cualquier tipo de diálogo que mantengamos con el juzgado va a estar vinculándose por vía digital. Bueno, estuvimos viendo el tema del nuevo escrito, adjuntamos tenga presente el tema del tamaño del archivo, no puede superar los 3 megas, si bien es difícil que un PDF pase los 3 megas, pero por ahí somos medio eh, propensos a cargar con muchas imágenes y bueno, la imagen tiene su peso. Y ahora tendríamos que estar haciendo un repaso sobre lo que es el trámite jurídico, tanto para el perito de parte o el perito de oficio. Bueno, obviamente conocemos cuál es una función y la otra. Son dos funciones que si bien confluyen al mismo objetivo, pero cada uno defiende cosas diferentes. El perito de parte
le ofrece la demanda o la demandada, ¿no es cierto? Y lo deja a criterio del juez si lo acepta o no, mientras que el de oficio es el designado por el juzgado. La designación del perito de oficio es por notificación mediante cédula judicial. Esto es lo que yo le decía recién. Un día le tocan el timbre en su casa, viene un oficial notificador, le trae una cédula y le dice, muchacho, usted fue sorteado, firma, pum, y ya queda notificado. Ellos toman nota de la fecha y la hora en que fueron recepcionadas esa cédula y a partir de ese momento empiezan a correr los plazos. Luego viene la aceptación del cargo, donde presentamos el escrito, y contamos con los 3 días hábiles para esa presentación. Y una vez vinculado, puedo visualizar los escritos del expediente. Es vital que entendamos la demanda. Esto ya lo hablamos más temprano, pero lo volvemos a recalcar porque es fundamental. Entender la demanda y los puntos de la pericia, saber qué es lo que tengo que responder, porque por ahí, digamos, si me voy demasiado por las ramas, puedo llegar a cometer el error de no ser lo suficientemente claro en contestar los puntos periciales y eso nos invalida la pericia. Entonces, nos ahorra mucho tiempo entender qué se reclama y eso lo vamos a ver en la demanda, ¿eh? Entonces, generalmente cuando uno convoca, yo lo que suelo hacer es, cuando tengo el primer acceso al expediente, lo que suelo hacer es eh, convocar todo el expediente digital y me lo descargo. Eso nos permite bajar toda la información y esa información la guardamos en la máquina. Y después yo tranquilamente me pongo a buscar dónde está la demanda. Los expedientes, cuando uno lo descarga, generalmente lo último está arriba y lo primero está abajo, así que uno tiene que ir a buscar abajo hasta encontrar la demanda y ahí uno puede llegar a encontrar los puntos periciales que generalmente están ahí. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, fijar día, fecha y hora para la inspección del objeto de la pericia. Eso lo que hacemos es justamente dar conocimiento al juez que vamos a proceder a la visita del inmueble en determinada fecha y horario. Voy a emitir el dictamen pericial, el informe técnico por escrito. Este, Acá yo pongo que el plazo habitual puede ser de 30 días, puede ser menor a criterio del juez o bien mayor si la causa es más compleja. Si por allí, ahí se da el caso, ¿no es cierto?, de que hay cierta complejidad porque se nos complica el tema de tener que solicitar estudios adicionales o algo de eso, bueno, eso hace que nuestros plazos ya empiezan a correr dependiendo de otros, ¿no es cierto? Así que ahí el tema de los plazos empieza a diluirse en un poco en todos aquellos actores que van a participar en esa respuesta. Hay un periodo de impugnación y observaciones. Generalmente hay días hábiles, son 5 días hábiles que tiene digamos, las partes para impugnar el dictamen. Si no hay observaciones, se entiende que quedó en pie. Y bueno, la responsabilidad del perito de oficio es justamente respetar los plazos y demás formalidades procesales, tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial y su deber primordial es actuar con total honradez, imparcialidad e independencia sin prestar atención a intereses o cualquier entidad económica. Esto es vital porque es justamente nuestra chapa, digamos, de ser, digamos, absolutamente objetivos en nuestra apreciación, evaluación y nuestro dictamen, libre de todo tipo de influencia de un tercero. ¿Por qué? Porque vamos a estar dándole respuesta a un juez para que ese juez tome ese elemento como prueba, lo considere y finalmente dictamine en función de ese dictamen, que muchas veces los dictámenes periciales son fundamentales y los tienen en cuenta en el juez. A no ser de que haya por ahí, digamos, sea complementario, porque así lo plantea el abogado, pero hay casos en los cuales la pericia es el eje de lo que va a ser finalmente el dictamen que va a emitir el juez. Bueno, hasta acá hemos terminado con la parte de herramientas. ¿Quedó alguna duda? Entiendo que debe haber quedado muchas dudas porque lo hice muy rápido. Esto en otros cursos lo he hecho en 2 días, pero esta vez la estamos haciendo en tiempo récord. Este,
Sí, algunas Esto, preguntas las es- fuimos respondiendo a medida que ibas bien. exponiendo y bueno, acá veo que Joaquín levantó la mano si quiere hacer la consulta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La consulta tiene que ver con los honorarios profesionales, como para desarrollar un poco eh, en el ámbito judicial cuando uno presenta dictamen, pide al juez que se le regulen los honorarios. Entendiendo que el proceso se da de manera natural y termina y hay un fallo, cómo hace el juez para determinar los honorarios profesionales nuestros y entender qué valor tienen todas nuestras tareas que hicimos? Bueno, tocaste un tema que no es menor y es un tema para charlarlo, creo yo, hacer una charla completa del tema del tema de honorarios. En realidad, eso, cuando vimos nosotros que está la Carta Orgánica y está el Código de Procedimiento, el que habla de los honorarios en particular es la Ley Orgánica de Tribunales, del Poder Judicial. Hay un artículo que expresamente habla, creo que si mal no recuerdo es el número 360, que habla de los honorarios. Ahí establece digamos, un marco para la regulación de honorarios. Dice que el honorario del profesional no puede ser mayor a un 50% al del perito, al del abogado. O sea, estamos hablando siempre de aquel que lleva las costas, ¿no es cierto? Aquel que tiene que pagar el juicio. Ahí estamos entrando ya en un tema controversial porque eso da de cara contra lo que es nuestras leyes de lo que hace a la regulación de honorarios. Pero la ley en sí, la justicia, mejor dicho, no valida lo que toman, digamos, cada colegio profesional en la regulación de sus honorarios, sino lo que él entiende que debe fijar, y muchas veces también lo fija en función de lo que le resultó al juez la importancia de la pericia. Y está también en juego los valores que están involucrados en esa sentencia. No es lo mismo que estemos hablando de determinar el valor locativo de una vivienda unifamiliar a determinar el valor, digamos, de inmobiliario de un edificio. Obviamente estamos hablando de valores muy diferentes, entonces el juez regula a su saber y entender los honorarios. Los honorarios pueden ser apelados, yo lo estoy hablando en términos conceptuales y muy genérico porque vuelvo a decir, esto es un tema muy, muy delicado, es muy, muy complejo, incluso lo vamos a ver en lo que hace a las reflexiones finales. Pero sí tenemos que entender que son las reglas de juego que tenemos hoy de parte del Poder Judicial, es la regulación del honorario, el saber y entender del juez, que está vinculado a lo que es el monto que está involucrado en la demanda y que de alguna manera también está vinculado a lo que el juez entiende que ese dictamen participó en su decisión final, el dictamen de sentencia. Así que es bastante aleatorio el tema, y si bien es apelable lo que de alguna manera dictamina el juez en materia de regulación de honorarios, uno puede, digamos, reclamar nuevamente al juez y pedir una revisión, pero siempre estamos atados a lo que dictamina el juez. Claro, claro. Eso es así, lamentablemente. Eh, He visto también, quizás no sé si corresponde porque es otro colegio el que desarrolló este método, el CEPAU, digamos, para el que no sabe, es el colegio que regula Capital Federal, como si Sí, fuera una provincia sola, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una biblioteca muy extensa acerca de cómo nosotros manejamos nuestra profesión, la extiende al todo el país. Y hay una tablita en la que relaciona un índice K, que es algún índice que ellos actualizan mensualmente, que está atado al peso, evidentemente, con eh, eh, digamos, el objeto en valor le llama. Supongo que debe ser, como decís, si es una el valor de... tasación, el valor de un inmueble, después lo que termina Claro, fallando el juez que va para un lado o para el otro, como que se relaciona con eso. Si se claro. puede apelar, yo supongo que, a ver, uno tendrá que entrar en una discusión con el juez valiéndose de estas herramientas, supongo, ¿no?
Mira, Joaquín, ahí nosotros en la provincia tuvimos un intento a nivel de los colegios profesionales de crear una ley que es la ley Lipsit, que justamente la hizo él. Tuvo media sanción en senadores y después habrá perdido estado parlamentario porque no se trató en su tiempo y quedó ahí. Justamente lo que hace esa ley es regular la actuación de los profesionales en general, ¿no es cierto?, que están vinculados con el Poder Judicial en lo que hace a la presentación de dictámenes periciales. Es algo similar a lo que hoy está en funcionamiento y avanzó a nivel provincial Buenos Aires. Nosotros estamos desde cero, prácticamente de nuevo. Uno de los objetivos de nuestra comisión justamente está en eso, en tratar de reflotar esa ley para que tengamos mayor equidad en lo que hace a nuestra tarea profesional. Por allí, nosotros quedamos sujetos a lo que dictamine el juez. Hicimos una intervención que para nosotros nos llevó, qué sé yo, una mañana, porque fue una pavada, pero lo que nosotros estábamos, digamos, sobre lo que estábamos nosotros, el objeto de la pericia, tenía un valor importante y nos regula un horario alto que no condice con la tarea realmente que uno hizo, entonces uno es feliz. Y hay otros momentos en los cuales uno, al estar, digamos, bajo la gracia divina del juez en qué es lo que va a disponer en la regulación de los honorarios, trabajamos 2 semanas en una pericia y finalmente lo que nos pagan no representa para nada el esfuerzo que significó para nosotros. Pero para eso necesitamos una regulación que esté por encima de la ley orgánica del Poder Judicial. No lo podemos Bien, hacer en un diálogo porque estamos en una disparidad absoluta con el juez. O sea, vamos a reclamar, vamos a hacer lo que querramos, pero el juez va a tener sobre sí digamos, el respaldo de la ley orgánica del Poder Judicial que le dice que tiene una manera de regular los honorarios. O sea, es discrecional en última instancia. muchas Adrián. gracias. Sí. Adrián, me preguntan acá por el chat si hay alguna edad para tope para inscribirse al Poder Judicial y si también una vez que te excusás, si después no te vuelven a llamar más, o sea, si una vez que no aceptas el cargo, si No, no, eso, no. si puedo comprobar Excusarse, algo. excusarse, uno lo que hace es perder el turno, vuelve digamos, a la cola de esa nómina que hay de nombramiento y vuelve a participar en otro sorteo. O sea, no, no, no. Una cosa es que uno resultó penalizado, que en ese caso se lo excluye directamente de la nómina, pero por alguna acción, digamos, que sea reprochable de parte del perito. Y otra cosa es que uno se excusa porque tiene razón fundada y si el juez entiende que es razonable de que se excuse, bueno, en ese caso directamente uno dice, bueno, lo saco, nombro a otro y ese perito que sale va a ir de nuevo a un nuevo sorteo. Y respecto a la edad, no hay edad, obviamente, mientras yo tenga la matrícula habilitada, Claro. es lo que a mí me regula la edad que yo puedo llegar a estar ejerciendo la tarea profesional de la pericia. Ujú. Sí, Analía, levantaste la mano, ¿querés hacer la pregunta? Sí, sí, quería, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Perdón que Analia. llegué tarde. Yo ejerzo como perito hace varios años, como perito de parte, y en una pericia consulté unas cosas al juzgado y me dicen, ¿por qué no te anotás al curso de perito judicial? Que se puede anotar cualquier profesional de cualquier carrera. Y bueno, me anoté, lo hice el año pasado. Como arquitecta me pareció, a ver, un poco pesado todo el tema del derecho, ¿no? Pero que está interesante porque nos va metiendo en un mundo que nos explican la seriedad del trabajo nuestro, que no es una pavada, que es algo muy serio, el tema de ser imparcial, impartito, o sea, somos auxiliares de justicia. Ahora, el tema de los honorarios, y esto yo lo dije en una clase, porque nos decían que acá, yo estoy hablando en Rosario, nos anotamos y había un cupo de 80 y pedían que sean más. Bueno, le digo, pero hay algo que está fallando por lo que los profesionales no se quieren anotar. Yo en mi caso particular lo tomo como un ahorro a futuro,
porque no es inmediato el cobro. Se pueden pedir adelanto de gasto para una pericia, se puede llegar a pedir, no sé, por un viático. Ahora, el monto del honorario no es, por ahí no es justo. Hay veces que hay un juzgado en los que el juez se metió en la página del colegio del colegio de arquitectos, sacó el dato que tenemos de el costo de un día de gabinete, un día de traslado al lugar, un día de trabajo en el lugar, y a partir de eso me regulan los honorarios. Que después se verá, cuando se dicta sentencia, a quién le corresponde pagar esos honorarios. Y después será un tema que la persona lo pueda pagar, la persona, la empresa o quienes sea una de las partes. En un caso en particular el honorario era maravilloso, pero ¿qué pasó? Había unas cuestiones legales que yo en ese momento no las tuve en cuenta, que cuando era un juicio, raro, porque era un señor que había perdido una pierna en un accidente de tránsito, y su abogado pidió una verificación de su vivienda para ver si era apta para un discapacitado. Yo fui, hice la pericia, presenté el informe, pero al momento que él pidió el perito, la contraparte, a ver, yo se lo voy a decir en palabras más simples, ¿no? No quería la pericia arquitectónica. La desechó a la pericia arquitectónica. Yo seguí adelante. Bueno, el hombre pierde el juicio y era una persona insolvente, así que jamás pude cobrar el honorario. En ese caso, es el Poder Judicial que se debería encargar, porque el trabajo lo hice, Mira, pero no hay forma. Analia, Sí, estoy... el tema de de los honorarios es un tema que te digo, por ahí le decía recién a Joaquín, es para hacer una charla específicamente de eso. Sí, y Y larga, ¿eh? el tema justamente, todas estas variantes que vos contás y que de alguna manera todos la estamos, digamos, transitando en estas Sí, instancias de regulación de honorarios, es por el vacío legal que tenemos. Hay claro, un vacío claro. legal, hay un vacío legal a la tarea del profesional que asiste a la justicia y queda en forma discrecional la regulación de honorarios de parte del Poder Judicial. Y eso es lo que hay que cambiar y es lo que hay que atacar. Si tuviese las reglas Sí, de juego claras, no tendríamos que estar discutiendo los honorarios. Es más, no. digamos, no hablo de jurisdicciones, hablo de otros países donde el cobro del honorario es contra la presentación del escrito. Yo Y sí, presento porque el ahí dictamen termina y nuestro cobro. trabajo. Y después que siga el trámite que quiera la justicia, ¿te das cuenta? Pero ahí, digamos, no lo hacen porque nosotros somos, digamos, en ese caso los profesionales tienen algún nivel de preferencia, sino porque hay una ley donde los ampara y les dice que contra la presentación del trabajo tienen que cobrar, y punto. Y no hay discusión. Entonces, menos en el ámbito Cuando uno judicial presenta, se van a sí, poner no, a no, no, discutir esto. esto yo lo charlé y lo reclamé en el curso que están preguntando. Acá en Rosario se dicta en Así sí se tribunales. hace en Santa Fe también. Hay que anotarse, ahí está el centro de capacitaciones del Poder Judicial, hay que anotarse, y se inicia en marzo, abril del año siguiente. Hay un cupo de 80 personas, nosotros llegamos a ser 40, y había bomberos, había corredores inmobiliarios, médicos, había de todo tipo de profesiones. Y esto lo charlé mucho. Eh, pero bueno, a ver, nosotros cuando presentamos el dictamen terminaría nuestro trabajo. Obviamente las partes pueden pedir una ampliación, una aclaración, y hay que volver. Hay veces, en una pericia tuve que volver a ir 2 veces, en ese caso con oficiales de justicia, y a mí no se me pagó por estas 2 otras veces. Eh, a- Hasta que no salga la sentencia, quién paga, no paga. En un expediente que el demandado es la EPE, y todavía no sabe si va a salir
a favor de la EPE o no, y en caso que salga de la EPE, si eso pasa en julio, la EPE tiene una cuestión que todo lo que tenga que abonar y demás pasa para el año siguiente, o sea que yo tengo que esperar a enero, febrero. Ahora, Después hay otro juicio que digamos, me llamaron porque desistieron de continuar. Bueno, ¿cuáles son tus honorarios? Y ahí alguien preguntó si habría que tener un abogado. Bueno, mi marido es abogado y me da una mano por ahí. Entonces, cuando me preguntan cuánto era mi honorario, y a ver, una pericia a mí me puede llevar unas 24 horas, no seguidas, de armado, las páginas, el escrito, porque todo lo que seguía puede ser usado en tu contra. O sea, hay que tener seguridad, la cantidad de fotos. Mis pericias tienen algunas más de 20 páginas, que después el CIFE no tiene el tamaño suficiente para recibir el archivo, tengo que dividirlo en 2 o 3 páginas porque acepta hasta eh, 3 megas, 3 megas, sí. 3 megas. Bueno, entonces digo, ¿cuánto cobro de honorario? Y en ese expediente había un valor, una cuantía. Estoy mirando la página de Caja Forense, que tiene una calculadora de honorarios, y lo que usted decía que hasta se puede cobrar hasta el 50% del honorario del abogado, pero nos dijeron en el chat, perdón, estoy leyendo acá el chat, en el curso, los que daban la clase, que en la vida profesional habían visto pagar un 50%. El máximo es entre un 25 y un 30%. Entonces, en ese expediente en particular había una cuantía, un monto que valía el departamento. Entonces, a partir de eso, les dije, bueno, mi honorario es tanto. Listo. Y me pagaron eso. Claro, El porque eso fue, 30%. Sí, Analía, en ese sí, caso, Analía, nosotros, permíteme, Adrián, nosotros con el K2 hemos trabajado en años anteriores con la Comisión también de Pericias y Tasaciones, también como dice Adrián, para volver a retomar este reclamo o esta inquietud y esta necesidad que tenemos Sí, para poder resolver y llevar adelante nuestro ejercicio profesional. También les pedimos a ustedes como colegas que manifiesten también la sí, necesidad dentro del colegio, no solamente en la comisión, sino a través de las autoridades que este ejercicio es una tarea que nosotros elegimos desarrollarla, llevarlas adelante y que nos acompañen a nuestro reclamo. Nosotros vamos a sí, retomar sí. esto con la Comisión de Pericias y Tasaciones del CADO, pero así en toda la provincia. La idea es llevar adelante la ley. Le pido a Adrián que Me parece termine bárbaro. la exposición y si queda alguna otra pregunta, ya, porque estamos medio con la hora justa. Perdón, yo No, tendría para exponer un montón, está pero perfecto. yo El- participo y quiero ver este tema porque cuando decía 24 horas, ¿cómo lo cobramos? Y no, no, el pero tiempo de Analía, tablero, lamentablemente te tengo que decir que podemos hacer catarsis, pero hacer algo concreto, no, no. muy poco. Sí, 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 Te digo, casos de injusticia tal en los cuales no puedes ni cobrar siquiera los adelantos de gasto, porque sí, el actor, ¿no es cierto?, se declaró no lo quiere pagar. en pobreza y Sí, se acoge al beneficio de hacer la gestión sin costo. Entonces, en esa claro. instancia tampoco puedes ni cobrar siquiera el anticipo de gastos. Fíjate Habría que vos. hacer, habría que estudiarlos antes de aceptar el cargo y decir, ah, no, Sí, insolvente, bueno. Y bueno, pero por ahí el juez, digamos el juez, el abogado te mete ese pedido de tramitarlo en pobreza durante el proceso y vos ya quedaste sí, adentro. Así que sí, sí, estamos también. realmente con un vacío Es legal muy muy variado grande. el tema. Bueno, Sí, para cerrar, mis reflexiones finales sobre lo que estuvimos hablando, nuestra práctica profesional. Muchas veces la ejercemos digamos, de manera informal, a través de una consulta telefónica, es muy habitual de que nos llamen, con los pocos elementos que a nosotros nos dan, hasta somos tan audaces de dar respuesta y emitir opinión, que no debería ser así, pero bueno, ocurre. Pero en realidad, cuando hablamos de ser un especialista en pericias y tasaciones, nosotros lo tomamos desde un punto de vista de nuestra actividad principal. O sea, queremos ponerlo en un eje y darle la importancia que tiene esta actividad y no como una actividad secundaria o complementaria.
Para nosotros es una actividad, es una rama profesional, es un perfil de nuestra actividad y nosotros nos movemos dentro de ese perfil y entendemos que requiere justamente estas reuniones, nos vienen a nosotros muy bien para visibilizar esta actividad y que se la considere no como una actividad menor, sino como una actividad principal. Por otro lado, digamos, en lo que vos hacías referencia recién respecto al tema de la experiencia y ser prudentes en la respuesta y demás, bueno, justamente cuando nosotros estamos ejerciendo esta profesión, esta actividad, son tantos digamos, los temas en los cuales vamos a abordar y opinar que realmente nos genera una expertise muy especial respecto a los otros profesionales, aquellos que están vinculados solamente a una actividad particular de la profesión. En esto nosotros nos metemos en muchas, de acuerdo obviamente, siempre que estén dentro de nuestras incumbencias, pero vamos a estar saltando de una tasación a opinar sobre un vicio constructivo o opinar sobre un tema digamos, de determinar valores sobre una medianera. O sea, tenemos una multiplicidad de temas en los cuales abordamos y eso justamente nos genera o nos nutre a nosotros y nos obliga a estar permanentemente investigando y estudiando para tener dictámenes que sean, digamos, sólidos. Acá justamente está el desafío en valorar esa especialidad como una rama principal del ejercicio profesional y no como una actividad secundaria. Y al final es justamente lo que estábamos hablando recién. Tenemos que reclamar a los colegios profesionales. Esto no es solamente un tema del Colegio de Arquitectos, todos los profesionales que estamos vinculados a la justicia, ¿no es cierto? Que de alguna manera estamos dando respuesta en nuestros dictámenes, sean contadores, médicos, digamos, ingenieros. Todos esos colegios que cada uno está de alguna manera representando a su matrícula, tienen que unificar el criterio y generar el marco jurídico para que justamente tengamos nosotros la posibilidad de estar recibiendo un tratamiento adecuado de lo que es la liquidación de nuestros honorarios, de que sea una forma que sea equitativa, que sea simple y que sea transparente. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de manejar como un objetivo desde cada ámbito nuestro y un poco tomo lo que decía Ana recién. No solamente a través de lo que es las comisiones, sino también ir a tocar el timbre al colegio y hacerlo en forma expresa nuestro reclamo y tratar de reflotar lo que en algún momento quedó truncado en ese proyecto de la ley Lipsy para que tengamos de alguna manera un marco jurídico que nos evite estar discutiendo o quedar a discreción del juez de cuánto nos regula de honorarios o no. Pero bueno, yo me comprometo acá que vamos a hacer una charla expresamente de los honorarios profesionales. Así que lo vamos a dejar para un tema más puntual. Bueno, creo que estamos con el tiempo ya cumplido. Hemos hecho la presentación, hemos respondido algunas preguntas, quedamos a disposición de quienes quieran consultar a través de los correos oficiales de acá del Centro de Capacitaciones para alguna pregunta si quedó pendiente. Y desde ya también en disposición para trabajar en conjunto con todo el territorio de la provincia con el tema este que a todos nos interesa y para seguir visibilizando y haciendo más ágil el ejercicio de nuestra profesión. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, y nos reencontramos el próximo miércoles con la segunda parte. Estuviste muy Bien, bien, Adriana, así que muchas gracias por tu exposición. muchísimas gracias a todos los miembros de esta comisión. Ana, confío en vos, en que sos entendida en el tema. Y pido disculpas si alguna pregunta quedó sin responder, quedará para la semana que viene, todavía tenemos otra clase más, pero sí, ya estamos un poquito excedidos de horario. Comento que yo en el chat compartí en varias oportunidades la asistencia para firmar a aquellos que quieran tener un certificado. Y, y bueno, nada, muy buenas noches, muchas gracias a todos por la presencia. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Repito que en la semana próxima entramos con el mismo enlace de ingreso a la reunión. Chao, Bueno, chao, muchas buenas gracias, noches, chao Viviana. Germán, Chao, chao. chao Ana.
Chao, Chao. gracias.